Reforma y desafíos. Como ustedes saben, la reforma agraria decretada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado se dio en un contexto histórico en el que el triunfo de la Revolución cubana desencadenó una serie de movimientos revolucionarios en toda Latinoamérica en la década de 1960. El Perú de entonces estaba bajo el dominio de la oligarquía terrateniente que utilizaba al Estado para acaparar negocios en todos los sectores económicos, en agricultura, industria, transporte, comercio, exportación, banca, comunicaciones, prensa, etcétera. Esta oligopolizado los negocios por la oligarquía terrateniente. Manejaba directamente el poder ejecutivo, el parlamento, poder judicial, poder electoral, fuerzas armadas y policiales. Manejaba a los partidos políticos, ministerios y diversos organismos estatales como aduanas, digamos, que tenía que ver con sus negocios. En la siguiente foto, ustedes verán los terratenientes almorzando junto con los políticos, ¿no? En las fotos está León de Vivero, que fue presidente de la Cámara de Diputados por 5 periodos desde 1945. Está Eudoxio Rabines, ¿no? Ex secretario general del Partido Comunista. Está Pedro Beltrán, espantoso terrateniente que tenía la hacienda Montalbán en Cañete. Era dueño de la prensa, principal diario del país. Había sido ministro de Economía y en los tiempos que se reunía con esta gente era primer ministro del gobierno de Manuel Prado. Y entonces a su costado está Víctor Raúl Ayala Torre y junto a él Manuel A. Odría, ¿no? Y que estaba también con la bancada mayoritaria en una alianza en el Congreso de la República, ¿no? Bueno, esto es una muestra de cómo se manejaba el país, ¿no? Entonces, eso en el ámbito provinciano, en la serranía sobre todo, primaba una estructura feudal procedente de la colonia. Los hacendados o gamonales, como se le llamaba, tenían como súbditos a la población ancestral y como vasallos a los campesinos y anaconas a quienes aplicaban crueles castigos. Los señores feudales tenían sus propias cárceles para castigar a los rebeldes. Tenían bajo su poder los gobiernos locales y el aparato judicial local en contubernio con los curas católicos. Imagínense ustedes cuando se eliminó toda esta costra, los millones de sufrimientos que se evitaron con la revolución de Juan Velasco Alvarado. En 1961, todas las tierras agrícolas del Perú estaban casi en manos de los terratenientes. El 99,9%, casi 100% de propietarios tenía solamente la tercera parte de las tierras agrícolas del Perú. El resto estaba en poder del 0,1% de los propietarios. Ellos eran prácticamente los propietarios del país. No cabe duda, pues, que los dueños del Perú eran los terratenientes.
La insurgencia de la Revolución Peruana de las Fuerzas Armadas, liderada por el general Juan Velasco Alvarado, acabó con esta estructura de poder. Y entre las reformas estructurales más importantes estuvo la reforma agraria. La reforma agraria peruana fue más profunda que la cubana, que no afectó a los medianos propietarios. Acá nadie podía tener más de 150 hectáreas y aún así se afectaron feudos menores al comprobarse que incumplían derechos laborales. Fíjense ustedes, no se hizo con violencia ni confiscando propiedades. Se procedió tras proceso judicial ante jueces de tierra, pagando el valor de los predios con bonos a largo plazo. Muchos hacendados falseaban los balances patrimoniales para evadir impuestos. En la contabilidad figuraban tractores depreciados artificialmente al valor de un sol, pero fue eso lo que se les pagó en bonos. Pero la reforma agraria no consistía en la simple adjudicación de tierras. Eso era solo el comienzo. Estaba concebida y planificada para constituir la columna vertebral de la economía nacional mediante la adjudicación a los campesinos organizados empresarialmente en cooperativas, sociedades agrícolas de interés social y empresas de propiedad social, EPS. Todo este conjunto, las empresas asociativas agrarias, se agrupaban en centrales empresariales por valle y a nivel nacional se agruparon en la Central Nacional de Empresas Campesinas, CENECAM. Había empresas campesinas como la Saiz Tupac Amaru, que tenía agricultura diversa y ganadería diversa, que era propiedad de las comunidades campesinas que incursionaron en toda la cadena económica, desde la producción diversificada hasta la exportación, industrialización y servicios, contando con su propio centro comercial en Lima. Cerca del Estado Regional tenían toda una manzana que era de propiedad de las seis. Con la central de cooperativas del Valle de Cayete, empezamos a exportar papa a la Argentina. La reforma agraria dio a los campesinos mayor poder adquisitivo y la mayor demanda de compras hizo crecer la economía nacional. Era emocionante ver que con la reforma agraria los techos de los obreros de las cooperativas agroindustriales estaban llenos de antenas. Se habían comprado cada uno su televisor y tenían mejores condiciones de vida. En todo este proceso se adjudicaron más de 8 millones de hectáreas, incluyendo a 12 complejos agroindustriales azucareros, que eran los más grandes y desarrollados con plantas de fabricación de azúcares y licores, Roncartavio, Rompomalca, etcétera. El empresariado asociativo, cooperativas, hay de empresas de propiedad social, autogestionario, está compuesto por 664 empresas campesinas. Imagínense este sector tan importante del empresariado. Un gran potencial económico inicial con proyecciones de corto y mediano plazo. En este cuadro se detallan las adjudicaciones, ¿no?, que se entregaron con la reforma agraria a los campesinos. Se entregaron las tierras, se adjudicaron a 581 cooperativas, los 12 complejos agroindustriales azucareros, 66, 11 empresas de propiedad social y, bueno, grupos campesinos, comunidades campesinas,
campesinos individuales, ¿no? Entonces, pero además de entregarles la tierra a propiedad de los campesinos, se creó la Dirección General de Apoyo a las Empresas Campesinas en el Ministerio de Agricultura. También el Centro Nacional de Capacitación Sencilla para enseñar técnicas de gestión empresarial. Se creó la Empresa Estatal de Comercialización de Insumos ENSI, que importaba fertilizantes sin fines de lucro y cotizaba algodón de las cooperativas algodoneros en la bolsa de Liverpool y luego reintegraba todas las utilidades de las cooperativas. También se creó la empresa pública de servicios agropecuarios EPSA, si ustedes recordarán, los supermercados EPSA, para la comercialización directa de productos agrarios a los consumidores y se fomentó la agremiación campesina mediante ligas agrarias por valle o cuenca, federaciones agrarias, departamentales y la Confederación Nacional Agraria. El diario El Comercio fue expropiado y asignado al servicio del sector agrario. Todo este andamiaje, andamiaje en construcción hacia una nueva sociedad futura de economía autogestionaria fue destruida a partir del reemplazo del general Juan Velasco Alvarado por el general Francisco Morales Bermúdez, captado por la Central de Inteligencia Americana. Se adujo las limitaciones de salud del primero y que se necesitaba profundizar el proceso de reforma agraria. Y muchos creyeron en esta falsedad. El desmontaje de la reforma agraria fue progresivo. Se retiró todo el apoyo al campesinado y con el regreso a la república tradicional, sucesivos gobiernos hicieron desaparecer el sector del empresariado asociativo agrario al promover la parcelación de las empresas en lotes individuales. Esta destrucción de la reforma agraria, en esta destrucción de la reforma agraria participaron algunos partidos de izquierda, que eran enemigos de la reforma agraria y del gobierno de Velasco. Estos grupos postulaban la reestructuración de las empresas creadas por la reforma agraria para repartirlas a las comunidades campesinas. Ante la negativa campesina, el terrorismo fanático dinamitaba las instalaciones y maquinarias de las mismas, asesinando dirigentes, gerentes y técnicos especializados. Finalmente, el gobierno neoliberal de Fujimori acabó con las empresas azucareras asociativas al obligarlas a convertirse en sociedades anónimas por acciones de capital. Debido al sabotaje gubernamental, se les cortó el financiamiento, provocando crisis de liquidez. Los trabajadores se vieron en la necesidad de vender sus acciones y por esta vía los complejos azucareros fueron capturados por los grupos de poder. Fue así como más de 125.000 hectáreas adjudicadas por la reforma agraria a los trabajadores de las cooperativas agroindustriales volvió a capitales privados. En este cuadro ustedes ven, como consecuencia de este asunto, el Grupo Gloria se hizo de todo Casa Grande, más de 20.000 hectáreas, 29.393 hectáreas. Se hizo dueña de San Jacinto, de Cartavio y Chiquitoy. 4 haciendas, en total 59.593 hectáreas. ¡Qué barbaridad! El Grupo Oviedos
agarra Pomalca y Tumán. El grupo Bon para Monga y una parte de Andahuasi. El grupo Manuelita, que es el grupo colombiano, agarró Loreto y Manuelita. Y el grupo Bustamante, la otra parte de Andahuasi. El grupo Huancaruna agarró Pucallá. Y así pasaron todo a manos privadas. Pero ahí no quedó el asunto. Las irrigaciones financiadas por nuestros impuestos, porque las irrigaciones fueron construidas por el Estado, fueron entregadas a los grupos de poder nacional e internacional, subsidiándoles el valor de las tierras, exonerándoles de impuestos y recortando derechos laborales a los trabajadores para bajar costos. Ahora tenemos más o menos esta estructura de los latifundios. El Grupo Gloria tiene ya más de 100.000 hectáreas. El Grupo Romero tiene 36.700 hectáreas, tanto en Piura como en la selva. El Grupo Camposol, manualmente en la Libertad, tiene 25.000 hectáreas. El Grupo de Dinamarca, Ingrid Farc, tiene 22.000 hectáreas. El grupo 8 Sur de Estados Unidos tiene 12.000 hectáreas. El grupo Virú tiene 10.000 hectáreas propias y 13.000 en alquiler. Corporación Damper-SAC tiene 20.000 hectáreas. Agrovisión Perú-SAC de Estados Unidos tiene 15.000 hectáreas. Vit- Vitapro, 7.400 hectáreas. Misión Produce Perú de Estados Unidos, 6.000 hectáreas. El complejo industrial Beta, que tiene 42 fundos en Ica, tiene 6.000 hectáreas. Sociedad Agrícola Rapel, ¿no? Tiene 6.000 hectáreas. Agrícola Cerro Prieto, 5.000 hectáreas. El Pedregal tiene también 5.000 hectáreas. Otro grupo norteamericano tiene más de 1.500 hectáreas. Y un grupo chileno, Hortifruti, más de 3.000 hectáreas, ¿no? Así ya tienen más de medio millón de hectáreas. En cambio, por el lado campesino, actualmente las unidades agropecuarias están pulverizadas en condiciones lamentables, precarias, irrentables. El 97% de las unidades agropecuarias en el Perú rural actual están registradas a nombre de personas naturales. Ya desaparecieron las empresas asociativas. El 3% de las unidades agropecuarias del Perú están registradas a nombre de personas jurídicas como comunidades campesinas, comunidades nativas, sociedades anónimas y pyme. Más del 80% de las unidades de producción son menores a 5 hectáreas en condición de supervivencia. La mayoría el tamaño de 2 hectáreas, 1 hectárea o media hectárea, que es el tamaño de una cancha de fútbol. Con eso tienen que producir, mantener a todas las familias durante todo el año. Con la reforma campesina, con la reforma agraria, los campesinos tenían salario semanal, seguro social, vacaciones, maternidad, jubilación, bonificaciones por Navidad y fiestas patrias, etcétera. Todo eso se vino abajo. Hoy no tienen nada, ni siquiera salario. Por necesidad se han refugiado en la agricultura familiar, que lejos de ser una bendición, es una maldición. En estas condiciones de precariedad, las nuevas generaciones
no tienen otra alternativa que huir del campo a la ciudad en busca de mejor futuro. Actualmente en la agricultura familiar, el 97,6% de todas las unidades agropecuarias ya, son de agricultura familiar, mayormente son de subsistencia. El 2,4 es de agricultura no familiar, mayormente pequeñas empresas. Esta parte de agricultura no familiar, que es el 2,4% de las unidades agropecuarias del territorio nacional, en un 95% son pymes agrarias y en un 5% grandes empresas entre las que están los latifundios de las transnacionales agroexportadoras. Miren ustedes en esta foto lo que es la agricultura familiar. La madre de familia cargando el bebé en la espalda y así ayudando en las faenas agrícolas al esposo, pero está con toda la familia, hermanas, cuñadas, abuelos, abuelas, todos. ¿Por qué? ¿Por qué están en la agricultura familiar? Pues porque carecen de dinero, de medios para pagar salario. No tienen para pagar salario. Entonces ellos mismos tienen que intervenir en las faenas agrícolas. El 88 de estas unidades de agricultura familiar son de subsistencia, con menos de 2 hectáreas. En este gráfico ustedes ven la agricultura familiar es casi el 100%, y la agricultura no familiar 2,4. Pero las de subsistencia son mayoría, pues, ¿no? Son muy pocos las que tienen conexión con el mercado. Entre las unidades productivas no familiares, un 95% son pymes y el 5% grandes empresas, incluidas las transnacionales, ¿no? Como se muestra en esta figura, ¿no? Toda esta mayoritaria parte es pequeñas y medianas. Y esta pequeña parte son las unidades, grandes empresas en las que están los latifundios y todo eso, ¿no? Según la OSFAM, en Latinoamérica, Perú es donde mayormente el 1% de propietarios manejan el 77% de las tierras agrícolas, en tanto que el 99% de productores solo posee el 23% de tierras agrícolas. Mire, digo, un país como Perú tiene esta barbaridad. Así que Chile, Paraguay, pero en estas condiciones estamos peor que antes de la reforma agraria. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué ofrece la izquierda? Una segunda reforma agraria, pero sin definir de qué se trata. No hay ningún proyecto de ley de reforma agraria. Solamente se habla por la fama que tuvo la primera reforma agraria de Velasco. Salen con esa bandera de segunda reforma agraria, pero sin decir de qué se trata. El expresidente Pedro Castillo hizo el lanzamiento pomposo de la segunda reforma agraria el 3 de octubre de 2021, aniversario de la Revolución de Velasco. Desde la fortaleza inca de Sacsayhuamán, con gran pomposidad, acompañada de la actual mandataria Dina Boluarte. No sé si ustedes recordarán todo el espectáculo que se montó. En su discurso dijo que buscará lograr una mayor inclusión social de más de 2,2 millones de pequeños productores que provienen de la agricultura familiar. Quiero dejar muy en claro, dijo,
que esta segunda reforma agraria y que este clamor del pueblo no busca expropiar tierras ni afectar derechos de propiedad, como han creído que venimos a este gobierno. Falso, dijo. Pero todo era pues una pantomima. Se busca cambiar la forma de gobernar para que el Estado se ponga al servicio de los agricultores, relegados durante décadas, gobierno tras gobierno. Pero este acto fue una cínica farsa. ¿Por qué digo esto? Porque nunca presentó un proyecto de ley para la segunda reforma agraria, ni lo programó en el presupuesto público anual. Fue una burla al campesinado. Tan es así que a la semana siguiente publicó el decreto supremo estableciendo lo que iba a ser su gobierno hasta el 2026, que es una continuación neoliberal y que solo sentaría las bases para una segunda reforma agraria. No dice más. La gente Claro, no lee las normas publicadas en el diario estatal El Peruano y por ello siguió creyendo en la gran farsa. Decenas de provincianos perdieron la vida creyendo al farsante. Salieron en su defensa con violencia, siendo asesinados por disparos de balas bajo el gobierno de su vicepresidenta. Por su parte, el ministro de Cultura, Óscar Sea, anunció mayores exoneraciones tributarias a sus hermanos agroexportadores, es decir, para las transnacionales extranjeras. De similar modo, se pronunció el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que estaba de ministro de Comercio Exterior, ofreciendo todo el apoyo del gobierno a las empresas agroexportadoras. Bueno, como ustedes verán, los desafíos frente a esta realidad son muchos y complicados. No se puede concebir al agro aisladamente, fuera de la integridad estructural, como fue concebida la reforma agraria de Velasco. Tampoco puede haber desarrollo nacional sin desarrollo agrario, porque es base de nuestra economía. Dejo a vuestro, aquí me quedo, dejo a vuestro razonamiento las alternativas factibles. Muchas gracias.